Vamos a dibujar lo más grande posible, pero que no tope los bordes, que no llegue a los bordes, el círculo principal en la parte de arriba. Tú decides qué tan grande, qué tan chico, pero llene, que llene el espacio en la parte superior. El lápiz que tenemos es un lápiz clarito, así que todo el trazo, por favor, debe de ser claro y con la presión natural de la mano. ¿Sí? Con la presión natural de la mano. Solo vamos a hacer un dibujo, es correcto, Axel. Solamente vamos a realizar un dibujito. Bien, círculo principal. Todo esto va a ser, repito, muy clarito. En el círculo principal colocamos, por favor, una línea para la mitad del rostro ligeramente inclinada al centro del círculo, con una pequeña diagonal en esta posición. Y justo al centro del círculo, pero cruzado perpendicular a esta línea que realicé, colocamos al centro del círculo la línea de los ojos. Observa la diagonal, ¿eh? Observa la diagonal o la inclinación en la que está colocado ambos ojitos. Bien, dice, solo tengo 6B, 6H y HB. ¿Es correcto, Alejandra? Son los que pedimos. El 6H es el primero. Sí, el 6H, Alejandra, es el primerito que vamos a utilizar. Después el HB, ahorita les indico cuándo. Y al último el 6B. Muy bien. Línea del centro de los ojos, la mitad del rostro. Y vamos a comenzar por aquí, muchachos. En esta parte todavía no le vamos a colocar nada de barba, nada de gorrito, ni la mano, ni nada. Vamos a comenzar por la parte de los ojos. Como tiene mucha cubierta con la barba, el gorrito, la mano, lo tapa, entonces no hay que definir tanto más allá de este espacio. Así que observamos y la línea de los ojos, por favor, la dividimos en 5 partes iguales. Les sugiero siempre comenzar desde esta zona, el espacio entre lagrimal y lagrimal. Por favor, vamos a dividirlo en 6 partecitas iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Muy bien, la línea de la mitad del rostro, esa no se cuenta. Esa no se cuenta. 5 partes iguales. Ahora, puedes con el borrador o con la goma moldeable limpiar el espacio de los ojos, el área número 2 y el área número 4. Aquí. Una característica principal de las personas mayores es que los ojos son un tanto pequeños. La piel se va pegando un poquito más al hueso, se van cerrando también, se va deshidratando un poquito la piel y se va cerrando un poco el arco, el marco de los ojos. Entonces aquí trata, por favor, vamos a comenzar con el ojito izquierdo. Tratamos, por favor, de dibujar, al momento de dibujar el ojo, que quede dentro del espacio, por favor. Van a quedar ojos un tanto pequeños. Empezamos desde el lagrimal. Repito, el trazo tiene que ser claro, un trazo claro. Empezamos con el lagrimal, la parte superior del ojo, y llega antes de que toque, o bueno, en el rabillo va a tocar la línea en esa parte. Algo bien importante que siempre les recuerdo es que no deben o no se enfoquen en que tenga que salir exacto, no nos interesa la exactitud en el personaje, lo que nos interesa es la práctica de las 3 capitas de color, las 3 capas de grises. Bien, marco superior, marco inferior. Ahora, algo bien importante, cuando una persona mayor, o bueno, entre más mayor es, eh, se van desgastando, se van achicando las pestañas, se van reduciendo en grosor y en tamaño, incluso en cantidad también, de tal manera que la línea de la pestaña se refleja precisamente la línea doble del grosor de la piel, la linecita doble del grosor de la piel, tanto arriba
como abajo. De tal manera que se cierra. Esta línea que colocamos al inicio es para la pestaña, entonces se cierra un poquito. Y se define o se separa el lagrimal y el rabillo del ojo no tanto, el rabillo del ojo ahí queda bien. Pero separamos el lagrimal. El ojito se hace un poco pequeño. Está utilizando un lápiz claro, ¿de acuerdo? Dice, yo traté de hacer a mi abuelita, pero me salió muy joven. Muy bien, Greta, ahorita vamos a resolver eso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro dibujo. Recuerden el espacio en la parte de arriba, en la parte superior. Comenzamos con el ojito izquierdo. Bien. Ahora, antes de dibujar el iris y la pupila, vamos a colocar la silueta del ojo derecho. Lagrimal por la parte interna. Arco superior de la pestaña en el ojo derecho. Y de una vez aquí marcamos una linecita doble para el grosor de la piel. En la parte de abajo, de igual manera, si quieres puedes dibujar primero la parte interna del ojito y después la línea doble hacia afuera para la línea de la pestaña. ¿Sí? Pero naturalmente siempre se agregan, hay un grosor de la piel. Bien, independientemente de cualquier edad, hay un grosor de la piel, pero en un anciano se ve más, ya que se disminuye, repito, el grosor de la pestaña y la cantidad de las pestañas, y hacen ver un poco más el detalle del grosor de la piel. Ahora dibujamos por favor el iris y la pupila enfocado directamente hacia arriba a la izquierda, al menos este ojito de la izquierda. Hacemos el circulito. Como el ojo se achica en la piel, la pupila abarca muy buen espacio en esta zona. Círculo completito y círculo completo del ojo derecho. Me faltó de separar el lagrimal. Circulito aquí justo al centro. Se observa, se corta en la parte de arriba, en la de abajo no. Hacemos el circulito completo y delineamos un poquito. Yo estoy haciendo el dibujo, muchachos, con un poquito mayor de presión para que puedan verlo ustedes en la cámara, pero naturalmente deben hacerlo muy clarito, bien, muy clarito. Yo si aplico un lápiz bastante clarito como originalmente se vería, no pudieran ver mis trazos. Miren, en este es difícil que puedan apreciar precisamente los trazos en el dibujo. ¿Sí? Entonces yo intento hacer cualquier cosita más oscuro para poder hacer que ustedes lo vean en mi cámara. Bien. Ahora, para la parte de la pupila, como hay mucha luz, se nota que hay suficiente o mucha luz, de tal manera que justo al centro dibujamos la pupila muy pequeñita y el brillo por encima bastante notorio. La pupila sí la podemos rellenar un poquitín, ¿eh? La pupila la podemos rellenar un poquito, no le presiones fuerte, todo va a ser muy clarito. Cuando utilicemos la segunda y la tercera capa, ya le aumentamos las sombras. La textura del iris es como una llanta de bicicleta. Del centro salen las lineecitas hacia afuera. Del centro salen las líneas hacia afuera. Muy bien. Toda la base vamos a intentar también texturizar a manera de garabatos. Pueden ser a manera de garabatos, pero tienen que seguir las líneas de la piel también. Ejemplo, para la parte superior del ojo, voy a dibujar aquí primero en el ojo izquierdo. Observa lo siguiente, que eso es bien importante. Para la parte superior, o bueno, todo alrededor del ojito, hay un círculo, perdón, un circulito completito. Ese circulito completo
nos ayuda a entender cuál es el tamaño del glóbulo ocular o del orificio de la cuenca en el cráneo, ¿sí? Ese circulito que está alrededor. Y ese circulito precisamente nos indica en la parte inferior principalmente dónde genera la sombrita. Cuando se va pegando la piel al hueso, se marcan mucho más las siluetas del cráneo, del músculo, también en la piel y todos los detalles. En la parte superior del ojito hay una línea del párpado ligeramente caído, pero que nos señala precisamente el orificio o más bien el huequito, el pocito de la cuenca en el ojo. No le remarquen muy fuerte, por favor, clarito. Pero sí comenzamos a hacer texturitas. Todas las texturitas pueden hacerlas sucias, es un trazo y dibujo sucio, al menos al inicio, ¿de acuerdo? Alrededor del ojo comenzamos a ensuciar el trazo, a texturizar, rodeando toda el área del ojito. Marcamos aquí la ojerita alrededor, se une al rabillo del ojo y a la cuenca, precisamente. Nos sirve muchísimo la práctica para los que ya han estado en anteriores clases, el no dejar de mover el lápiz también funciona muchísimo para ese tipo de dibujos. Hay unas texturitas también en el glóbulo ocular, mira, aquí unas venitas, unas sombritas, también dibújalas, por favor. Entre más detalle tenga, mejor la textura de la piel se va a generar. Hay algunos que dibujan muy sucio cuando hacen sus dibujos o sus bocetos, dibujan muy sucio, meten muchos garabatos y el dibujo de personas mayores, de ancianos en general de piel con mucha textura, nos ayuda bastante, bastante este, a precisamente generar con los garabatos un montón de textura para la piel. Colocamos del lado del ojo derecho, por favor, también el circulito para la cuenca del ojo. Circulito alrededor del ojito. Redondito, redondito. Y observa que en la parte de abajo hay garabatitos de sombra y se marca precisamente la bolsita en la ojera debajo del ojo. Y vamos rodeando. Aquí la manita empuja un poquito la piel de tal manera que se marca mucho esta línea. La patita de gallo. Y la parte superior del ojo, la cuenca también está con el párpado caído. Aquí es un poquito más cerrado el trazo. Se pega el ojito y marca el arco de la nariz, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Se enmarca precisamente el centro de la nariz. Es correcto, Benjamín. Si quieres, ahorita al final me lo muestras o me puedes mandar también la foto ahí por WhatsApp. Es que lo puedo ver por aquí, pero a veces no se ve mucho el detalle. Pues me lo puedes mandar por WhatsApp también. Sí, y ahí con gusto lo vemos. Bien, sombreamos, muchachos, con ese mismo lapicito claro. Vamos sombreando, pero repito, no le claven mucho. Las líneas que vamos siguiendo para generar la textura en la piel son muy parecidas a las que utilizaba mi tío Vincent Van Gogh. Seguir las líneas de la piel para poder texturizar. Hay técnicas o corrientes artísticas, mientras vamos rellenando aquí alrededor del ojito, hay técnicas o corrientes artísticas que le van muy bien a este estilo de dibujos. Por ejemplo, el estilo impresionista, la corriente artística del impresionismo, en donde se basa en una pintura o dibujo de muchas manchas y esas manchitas deben de acoplarse, al menos en el estilo de Van Gogh, que él sí lo hacía, en todas las linecitas siguiendo la textura de la piel, siguiendo la texturita de la piel. Esa técnica impresionista le va muy bien al dibujo de personas mayores.
cualquier cosa que hacía con esa técnica se veía muy anciano, incluso pintaba bebés, y los bebés se parecían a Benjamin Button. ¿Se acuerdan de la película de Benjamin Button? Del niño, el niño anciano. O sea, más o menos así se ven las pinturas de Van Gogh cuando pintaba a un bebé. Un bebé así se veía todo arrugadillo porque las pinceladas del impresionismo no son para retratar bebés. Tienen mucha textura. Es correcto, Pamela. Y va a tener mucha textura. Debe tener mucha textura. Muchas gracias, Benjamín. Ahorita las vemos. En la parte superior de la ceja, muchachos, enmarcamos primero la siluetita de la ceja. Primero hacemos la siluetita de la ceja con un poquito de garabato. Si observa la pestañita, perdón, la ceja es ligeramente desordenada. El vellito o el pelo largo, desordenado. Y con garabatito lo podemos conseguir. Hay unas líneas paralelas o más bien simétricas que unen ambos espacios. Aquí voy a limpiar un poquito la línea del centro del rostro. Si quieren también ustedes también la pueden limpiar aquí al centro del rostro, esta línea de aquí. Y hay unas líneas así simétricas, mira, que marcan aquí el ceño del ojo. Estas líneas simétricas. Bien marcadas. Muy, muy marcaditas. Y de aquí nace la ceja derecha. En la ceja derecha, de igual manera, primero silueteamos, hacemos la siluetita, vamos generando como un trazo peludito, precisamente un trazo peludo. Y repito, no tiene que salir exacto. Al señor nadie lo conoce. Entonces, no tiene que ser exacto. Si al final parece una persona con piel arrugadita, anciano, está muy bien, pero si al final pues parece, no sé, un cucaracho u otra cosa, pues ya estamos mal. Entonces sí hay que hacerlo de nuevo. Sí, no tiene que parecerse, no nos interesa que quede igual. Recuerden que lo principal o lo esencial de hoy es la práctica de las 3 capas de grises, la escala de grises. Alrededor de la ceja también marcamos un poquito de textura y muy pegadito a la ceja aquí vamos a iniciar con el gorrito. Pero mientras, poquito alrededor de la ceja, incluso entre las cejas o entre los ojos, hay texturitas también aquí verticales, unas cuantas horizontales y muchos poritos de la piel, muchísimos poritos en la piel. ¿Correcto? Es como dibujar una corteza de un árbol. Sí, tiene mucha textura, una textura muy, muy interesante, muy bonita. Ya con esto conseguimos precisamente avejentar nuestro dibujo con el trazo, con garabato, pero siguiendo las líneas de la piel. Ahora, fíjense muy bien, vamos a dibujar la nariz, por favor. Seleccione el ojo izquierdo, el ojo que estamos viendo nosotros a la izquierda, y vamos a contar hacia abajo cuántos ojos de distancia hay para la distancia hacia la nariz. Aquí yo voy a marcar mi dibujito, permítanme. El alto del ojo, aquí tomo el alto del ojo, ¿no? Tomo el alto del ojo, aquí lo estoy marcando con rojo. Voy a medir hacia abajo ojitos de altura para poder saber hasta cuál llega la nariz del dibujo. Aquí está un ojito, 2 ojitos, 3 ojitos y creo que 4 son el borde perfecto. 4 ojitos de altura, muchachos. 4 ojos de distancia más bien hasta la nariz. Así que tomamos este ojito izquierdo con la punta del lápiz y la uña del dedo pulgar, mido y voy marcando hacia abajo 4 ojos de distancia. 1 y marco. 2, 3 y 4. Así inclinadito, mira. 4 ojos de distancia hacia la nariz. ¿Se entiende, muchachos, esta medida? Perfecto.
Independientemente si el ojo te quedó muy abierto y te quedó más larga la nariz, lo puedes acortar o así lo puedes dejar, no pasa nada. Y simplemente pues, estamos contando los ojitos de distancia hacia la nariz. Entonces aquí marcamos una línea horizontal para saber a qué punto va a llegar el borde de la nariz, ¿sí? A esta altura, a esa altura. Observa la inclinación, es la inclinación precisamente la que vamos a utilizar, la que pusimos nosotros al inicio de nuestro dibujo. Sí, la mitad si te quedó un poquito movida, corrige y ponla justo ahí al centro. Muy bien. Ahora ya tenemos la distancia. Ahora, ¿qué altura tiene, o más bien la colocación en coordenadas verticales en la fosa izquierda y la fosa derecha para poder encuadrar o enmarcar? Observa que la fosa izquierda llega aproximadamente cerca del lagrimal y la fosa derecha, esa sí toca el ojito, mira, la parte interna del iris, ya viste, de manera vertical, no inclinado, de manera vertical, ligeramente tocando el lagrimal del lado izquierdo, bajamos una línea guía vertical para el borde izquierdo de la nariz. Y del lado derecho, en la parte interna del iris del ojo derecho, bajamos otra línea guía vertical para la fosa derecha. Muy bien, esa es la altura que vamos a colocar precisamente para la nariz del personaje. Círculo principal, por favor, más encaminadito hacia la derecha. Círculo principal para la punta o el centro de la nariz. Tiene que tocar la base o el borde. Fosa izquierda es más amplia que la fosa derecha. Hacia arribita, ¿sí? Hacia arribita marcamos el ovalito por detrás de la punta. Y la fosa derecha es un poco más oculta y aquí toca la línea del borde, ¿sí? Ligeramente inclinadito, como la inclinación en los ojos, ¿de acuerdo? Si lo colocamos de frente, así se vería, ya se ve un poquito simétrico, ya se ve mucho más bonito. Bien, ahora, marcamos dos líneas un tanto paralelas que unan el arco de la nariz, el arco a la altura de los ojos de la nariz, hacia la punta. ¿Sí? Aquí silueteamos, podemos hacer un mapita de la silueta del brillo, ¿correcto? Y vamos a texturizar, por favor, me voy a acercar aquí un poquito. Me acerco a esta partecita de los ojos y la nariz para observar el súper detalle que tiene en la línea de la nariz. Miren, aquí esta parte de la naricita tiene muchísima textura y garabatitos del lado izquierdo, del lado izquierdo. Debajo de la nariz tiene también suficientes sombritas, suficientes garabatitos. Del lado derecho hay un poquito más de garabatos y mayor cantidad de sombra. Aquí se une en la mejilla del lado derecho y vamos texturizando. Aquí le dejamos un poquito de espacio vacío porque ya viene la manita también la vamos a dibujar. Ahora nos continuamos del lado izquierdo. Aquí me voy a pasar del lado izquierdo. Y nos ayuda mucho siluetear la mejilla, el cachetito, el pómulo en la parte superior desde la nariz. Aquí hacemos una pequeña siluetita de la comisura de la nariz que se conectaría hacia la boca, pero aquí continúa hacia arriba y hacia la oreja. Esto de aquí es parte del pelito, del vellito en la barba. Y observa que toda esta pieza nace de la nariz, da vuelta en el contorno de la barba y se une en el rabillo del ojo con la patita de gallo que nace de aquí. ¿Ya la vieron? Esta patita de gallo.
Y toda esta zona vamos a texturizar, por favor, pero ojo, hagan lo siguiente. La línea baja de la ojerita y hace un pequeño borde aquí. Baja y hace un pequeño borde. Y vamos dando volumen al pómulo debajo del ojo en el grosor o el volumen de la piel aquí en el cachetito. El lado izquierdo de la nariz sobre la mejilla no hay tanto volumen, solamente vamos texturizando con garabatitos la piel. ¿De acuerdo, muchachos? Entre más textura, mejor. Ya nada más nos faltaría completar un poquito el cachito que está a lateral, aquí a la derecha. Seguimos con líneas y trata de parar un poquito más o menos a la altura de la ceja, un poquito más arriba del borde de la ceja. ¿De acuerdo? Esa linecita de ahí. Va a quedar o debe de quedar muy completo nuestro boceto, muchachos. Cuando terminemos el boceto, nos va a dar la impresión de querer dejarlo así, porque ya lo vamos a ver muy completo y ese es un muy buen sentimiento. Si te gusta cómo queda el boceto, quiere decir que le pusiste buen detalle. La segunda capa va a delinear y la tercera capa va a sombrear, pero primero todo el boceto, completísimo. ¿Dudas hasta este punto? Aquí se alcanza a ver un poquito la oreja, a la altura del ojo precisamente. Marcamos aquí la siluetita y se alcanza a ver un poquito el lóbulo de la oreja y texturizamos un poco de los laditos arribita del pelito. Y cualquier cosita de textura, ahí está. Del lado derecho, déjenme lo alejo un poquitín. Del lado derecho, aquí se marca mucho la arruguita en el lateral. Y aquí lo completamos, por favor. Observen muy bien esta linecita de la piel. Aquí empuja la pielecita hacia arriba y se enmarca esta zona. Lo llevamos hacia el borde y aquí ya podemos comenzar con la línea que divide la frente del gorrito o la base precisamente del gorrito. Muy bien, desde aquí silueteamos, no presionen demasiado, silueteamos, silueteamos. Si te quedó muy arriba, con el borrador limpia un poquito el dibujo para que no queden las líneas rebasadas. Limpiamos a lo mejor unas rayitas que se pasaron y marcamos la siluetita del gorrito. Si observas aquí se alcanza a ver el volumen del gorrito hacia arriba, tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí. Muy bien. Y para darle un detalle y ya terminar esta parte del gorrito, vamos a hacer las líneas paralelas únicamente. ¿Sí? Las líneas paralelas. Empiezo del centro y vamos a tratar de trabajar aquí líneas paralelas. Voy a comenzar hacia la izquierda, un poquito de borde en la parte de abajo. No tiene que ser igual, muchachos. Solo darle la formación con un poquito de curvas en líneas paralelas para la formación del tejido en el gorrito. Incluso como que ligeramente tiembla la manita para dar un acabado más similar a la bolladura que tiene el hilo o en general el tejido. Del lado derecho de igual manera.
un poco de borde. Dice, ¿cómo saber si hizo bien el cráneo? Es que aquí no hay cráneo, Alejandra. Aquí no hay cráneo. Hasta donde llegue, Yaneli, no te preocupes. Aquí no hay cráneo, Alejandra. Aquí nada más comenzamos con la línea de los ojos. El círculo principal, la línea de los ojos, pero no se ve el cráneo, ¿sí? Es más el dibujo de objeto, más que el dibujar el cráneo. Muy bien. Cuando no se ve el cráneo, pues simplemente no lo dibujamos. Muy bien. Aquí ya quedó, al menos en mi caso, muy, muy cercano. Dice, estaría genial ponerle una sonrisa. Le pueden poner sonrisa, nada más que pues, el bigote le tapa la boquita. Pero le pueden rasurar así el bigote y ponerle una sonrisa. Estaría padre, ¿no? Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas hasta este punto? Ahí va quedando. Muy bien, muchas gracias. Ahora, vamos a realizar, por favor, la silueta de la barba, pero solo la silueta. No le vamos a dar todavía un detalle muy preciso, solamente la siluetita. En la parte de la silueta, observa que nace precisamente detrás del gorrito, detrás de la oreja más bien, ¿sí? Acá en esa parte detrás de la orejita, solamente la silueta. Debajo de la oreja, aquí comienza la siluetita. Como si le damos volumen en el cabello por encima, también se le da el volumen y formamos la siluetita aquí por debajo. Le puedes hacer la barba un poquito más grande, no pasa nada. Más Santa Clausillo, ¿no? Así. ¿Dudas, muchachos? Ahora vamos a comenzar o a continuar más bien con la mano, pero necesito que todos lleguen hasta este punto. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, me pueden escribir en el chat ahí la palabra Elvis para saber que llegaron hasta este punto. Levanten manos los que todavía no terminan hasta aquí. Hay algunos que todavía no. Muy bien. Continúen. Oiga, nunca les doy descanso, ¿verdad? Soy bien malo. Siempre es que me acostumbré a que doy así sin parar, ¿no? Mucha información, una tras otra. Y de repente ya nos acordamos y se nos va el tiempo, ¿verdad? Eso está bien padre. Ni un respirito, ¿verdad, Rebeca? Ni un respirillo. Pero bueno, no lo voy a hacer como quieran. No le voy a dar descanso de todas maneras. Nada más cuando cada vez que ponemos ahí Elvis, ya. Muy bien, Ani. Sí, no, ya llevas un montón. Después de tantas clases, no, ya como que es pues, por automático, casi, casi. Ni para ir al baño, sí, cierto. No, me paso. ¿Cómo era el meme de te pasas, Quique? ¿O cómo se llamaba el niño que te pasas, Nico? Ándale, te pasas, Nico, y llorando, ¿verdad? Ustedes así de que, profe, voy a ir al baño. Si quieren ir al baño, pues llévense la computadora. Tiempo efectivo, muchachos. Efectivo. Bien. Vamos a colocar, por favor, la mano, pero no la vamos a comenzar como normalmente iniciamos un diseño de una mano. Vamos a comenzar en este caso desde los dedos, desde la punta de los dedos. Vamos a ubicar cada uno de los tres deditos que se observan y vamos a dibujar desde la punta o desde la uña hacia la palma de la mano. ¿De acuerdo? Aquí es un tanto diferente desde donde te quedaste, desde ahí continúa el dibujo. Pegadito al borde del lateral derecho de la nariz,
pegadito aquí al borde. Dibujamos cada falange, la tercer falange de cada dedo, es decir, la punta del dedo. Como un frijolito, mira, más o menos así, como un frijolito. Falange número 3 del dedo meñique. Hacia abajo vamos marcando la segunda y la primera falange. Falange número 2. Darle una formita así con volumen redondita. Incluso aquí puedes marcar los nudillos, mira. Perdón, los nudillos, la articulación. La articulación en cada arruguita, aquí sí se alcanza a ver un poquito más. ¿Sí? Un ovalito en la parte superior. No, todavía seguimos con el clarito, ¿eh? Todavía seguimos con el lápiz claro. Todavía no cambiamos al siguiente. Todo es con el clarito, por favor. ¿Sí? Todo es con el clarito. Ahorita les digo cuándo cambiamos. Sí, todavía estamos en el boceto, no se preocupen, todavía estamos en el boceto. Recuerden que el boceto es la parte más importante y la más elaborada. La primera capa. Tercer, o más bien primera falange, por favor. Hacia la palma de la mano con un pequeño volumen. Esta parte es un poco más ancha. Y aquí colocamos el nudillo. En un circulito un poquito más amplio. Muy bien. Aquí el nudillo. Antes de dibujar el resto de la palma en la mano, dibujamos los otros dos deditos, por favor. Siguiente dedo, la falange comienza donde está la punta del dedo meñique. Sube el dedito, el dedo anular. Es el que empuja principalmente la pielecita. No, me faltó la uña, gracias. Aquí me falta la uña en el meñique. Punta del dedo anular, primera o más bien tercera falange. Dibujamos la articulación, el circulito de la articulación y la uña. Segunda falange. Es un poco más largo el dedito y dibujamos la articulación. Y la primera falange hacia la palma de la mano termina con el nudillo. Aquí. Sí, está muy pegadito los dos deditos, pero mucho más largo el dedo, por supuesto. Tercer dedo, pegadito a este dedo anular. Comenzamos desde la uña. Desde la uña. Primera falange y marcamos la articulación. Segunda falange. Marcamos articulación. Y la tercera falange, la que va pegadita hacia el nudillo. Termina, aquí se formó como una letrita U. ¿Sí? En esos tres nudillos. Y se alcanza a ver el cuarto nudillo del dedo índice. Aquí en esa zona. Y nada más comienza, pero no se ve dónde termina. Muy bien. Voy a limpiar un poquito la línea que se quedó por encima del dedo para que ahora el dedo quede por encima de la piel. Muy bien, y si observas aquí comenzamos desde la punta, sencillamente desde la punta. ¿Dudas, muchachos? Ahora, para darle ya volumen a la mano, desde aquí, desde los nudillos, aquí le damos un volumen precisamente desde todo el arco del nudillo hacia abajo, pero abrazando un poquito la barbita con el canto de la mano, ¿sí? En esta parte, que se traduce como una gotita, un cuerpecito de jarrito.
Dice, los dedos me quedaron tétricos. Está bien, tiene artritis. Está bien, Alejandra. Sí, no van a quedar, no, no son dedos así muy estéticos, muy bonitos, ¿eh? Sí, son, no son dedos flacos, son dedos ya, ya muy trabajados, ¿no? Las manitas. Entonces, si quedan un poquito chuequecillos, no, no, está bien, ¿de acuerdo? Entonces colocamos el canto de la mano, la parte externa de la palma, aquí. Y de aquí ya nada más completamos, mira, tiene una pulserita. Tiene una pulserita y aquí termina con el bracito hacia abajo. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está. ¿Dudas? Ahora ya tenemos la silueta. Le vamos a dar la textura en los deditos. Nos vamos a acercar precisamente a esta parte de la mano y vamos a intentar texturizar un poco. Texturizamos un poquito la mano. Todas las linecitas desde la articulación. Primero el dedo meñique, por supuesto. Primero el dedo meñique. En la parte externa, aquí tiene todas las arruguitas aquí en esta parte externa, hacia abajo, dándole volumen. Y luego hay una venita. De hecho, la venita es la que enmarca y hace el cambio de la mano del canto lateral contra la parte superior. Y observa, hay una texturita en esta parte muy interesante, aquí como un slinky con curvitas así en letra U, rodeando, texturizando, completando todo el detalle, la gran mayoría del detalle en todo el dedito. De una vez terminemos, por favor, la parte externa de la palma de la mano con muchas texturitas. Recuerden que este tiene que ser un trazo muy clarito, es la guía muy completa. Dice, mis dedos me quedaron entre joven y viejo. Vele agregando, Estefanía, la textura para que ya consiga precisamente verse un poquito más viejecillo. Observa aquí las arruguitas, el detalle de las arruguitas entre los dedos que rodea y como la corteza de un árbol aquí en el circulito o el óvalo de la articulación, se marca muy bonito la línea de la piel, toda esta parte superior. Intenta si le salió la mano un poquito diferente, muy delgada, muy gruesa, corrijan de inmediato, Greta. ¿Sí? De inmediato, si ya te diste cuenta que salió muy delgadita, pues ensánchala. El dedo meñique lo puedes hacer hacia la izquierda y el dedo medio hacia la derecha y el dedo aquí el anular, pues simplemente lo ensanchas un poquito más. Recuerda que es el boceto, la parte más clarita donde podemos corregir sin preocupación. Y si les quedó los deditos más largos, de hecho a mí también me quedaron un poquito más estilizados, pero lo puedo corregir ensanchando un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda el dedo meñique y jugamos con los garabatitos. Si te fijas, es mucho la textura en garabato, la línea que sube y baja, pero bien pensadito, por favor. Ahí está, ya nada más para terminarla el bracito, me falta aquí el brazo después de la muñeca. Y un detallito nada más aquí en la pulsera.
Bien, ¿dudas? Con este ya podemos completar incluso donde terminaría la piel o la mejilla del borde derecho. Y aquí en la parte superior, más bueno, ya lo voy a alejar. Aquí del lado derecho en el borde, a la altura del dedito, pues ya podemos definir hasta dónde termina el lateral del rostro. Definimos ahí donde termina y colocamos la siluetita del pelo, de pelo y barba. Muy bien. Ya para terminar, únicamente nos falta la boca y la textura del pelito en la barba. Una separación aproximadamente de un ojo de distancia entre la nariz y la boca se define para poder colocar la línea de la separación entre el bigote y la barba con línea peludita. El labio inferior, incluso esta parte de la barbita se ve como el labio inferior. Esta de aquí. Y en lo que sigue hay que observar hacia dónde va dirigido el trazo del bigote, primero del bigote, de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y con linecitas muy sencillas, bien trabajadito, dibujamos primero el bigote, trazo claro, y de aquí ya se empieza a generar de la textura de la barba, de la raíz o de arriba hacia abajo, vamos texturizando, diseñando toda la posición del vellito, del pelito en la barba, y toda la parte de abajo. Aquí en la zona de la barbilla, debajo de la boca, se forman como letras S, S de sal, ¿ya lo vieron? Parejito, parejito, parejito. El labio inferior, y el resto del cabellito en la barba. Cabellito del lado derecho, de la raíz hacia la punta, trazo clarito. Despeinadillo. Y ya por último se alcanza a ver un poquito el cuello de la camisa, no sé si lo logran ver. Aquí a los laditos de la mano, en el lateral derecho, se alcanza a ver la siluetita oscura del cuello. Y del lado izquierdo, de igual manera, a la altura de la muñeca, se nota la solapa de la camisa. ¿De acuerdo? Elvis, nuevamente cuando terminen hasta este punto, por favor. Y ya tenemos nuestro modelo terminado en el boceto. ¿Dudas hasta aquí? Levanta la mano a los que ya les gustó el boceto. A los que ya les gustó el boceto, muy bien. Entre más completo esté el boceto, más fácil va a ser al momento de delinear y de sombrear. En la gran mayoría de las clases, recuerden que les digo, dice, no lo podemos dejar así. No, no, Liz, no.
Esta es una clase para que pierdan el miedo, para que después del boceto, siempre me dicen, oiga maestro, es que ¿por qué hacemos el boceto? Pues esto es la razón, ¿no? Es lo más elaborado. Siempre les menciono que es el alma del dibujo. Si esto queda muy bonito, si tienes esa sensación de decir de que, ah, mira, me gusta mucho el boceto, ya no le quiero mover, eso quiere decir que le pusiste buen detalle. Pero si eres de los que de repente dicen, no, mejor me espero a ver si la otra capita de color de lápiz lo va a mejorar. Si sientes eso es porque no le pusiste buen empeño en el boceto, en la base. Pero si ya te gustó en este punto, eso es muy bueno, ¿sí? El segundo y el tercer paso van a ser sencillos. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos gustó un poquitín. Dice, la verdad me quedó muy bien, pero no sé si con la sombra, no sé si se vea bien. Se va a ver muy bonito, Juan Pablo. Te lo prometo. Pero traten de perder ese miedo de la segunda y la tercera capa. Muy bien. Ahora vámonos. Ahora sí, tráiganse el lápiz HB, el lápiz de tono medio. ¿Sí? Espero que lo hayan hecho muy clarito. A ver, muéstrenme sus dibujos, por favor, en este punto. Se van a notar bien claritos, pero quiero que me muestren sus dibujos. Muy bien, Eva, Juan Pablo, Litzim, Juan Pablo Morín, Maya, Yaneli, Sergio, Santiago, Dani, Estefanía, Daniela, Vania, Axel. Perfecto, muy bien. Todos los dibujos se ven muy bien, se ven muy claritos. Hay quienes ahí le presionaron un poquito más. Nada más no maltraten mucho el papel. Muy bien, Axel. Gracias, Ian. Alejandra, Alejandro y Benjamín. Perfecto, muchachos. Ahora, la segunda capa, sí, sí se ve, Alejandra. Sí se ve. Muchas gracias. Tiene que verse muy clarito. Quiero asegurarme nada más, no de ver el detalle, sino de ver el tono claro que hayan dejado. El segundo tono que vamos a colocar, tráiganse su lapicito HB, va a ser un tono medio. Yo voy a limpiar tantitito cualquier cosita, mi dibujo. Si lo quieren limpiar también ustedes, adelante. Lo voy a intentar aclarar para simular precisamente el 6H, porque recuerden que les dije que yo voy a presionar tantitito más cualquier cosita para poder hacer que ustedes lo vean en mi cámara. Porque si uso directamente el 6H, es demasiado clarito, suficiente para la vista aquí en vivo, pero no para la cámara. La cámara de repente pierde el detalle. Si ya tu trazo es muy clarito, así lo puedes dejar. Si no, lo puedes limpiar un poquitito más. Bien, ahora tráiganse su lápiz HB y vamos a comenzar nuevamente por la mirada, por los ojitos. Me acerco a esta parte. Con el lápiz HB necesitamos delinear, resaltar cada parte del ojo desde el marco en la parte interna del ojito. Bien, aquí con mi lápiz HB van a notar la diferencia. Con su lapicito también, con el peso normal, el peso normalito de su mano, definimos la parte interna en el ojo hasta el lagrimal. El lagrimal incluso lo texturizamos un poquito. La parte de abajo en el ojo. Delineamos el iris. Rellenamos la pupila. No le presionen tan fuerte, ¿eh? Es una presión natural, una presión normal de la mano. Sin exagerar, por favor. Fácilmente vas a ver la diferencia entre el lápiz clarito y el lápiz de tono medio.
Texturizamos sin tocar los brillitos. Texturizamos el iris. Como llantita de bicicleta. Si le hace falta más sombra a la pupila, más relleno, esperen a la tercera capa. La tercera capa, como es el lápiz más oscuro, va a cubrir todo ese espacio. Un poquito de garabato y textura por encima del glóbulo ocular, aquí en la parte interna, del lado izquierdo, del lado derecho. Observen el detalle de la pestañita, que aquí ya con el lápiz 6H, perdón, 6B, perdón, otra vez, con el HB, perdón, con el HB, con este que estamos utilizando. Dibujamos la pestañita. Observa que es una pestañita delgada, ligeramente separadita, y aquí en el borde. Busquen la parte más finita de su lápiz y con ese pueden soltar la línea de la pestaña. Enmarco o defino la cuenca del ojo en el párpado caído. Y voy colocando una primer capita de sombra. No tiene que quedar absolutamente negro. Esto ahorita con la tercera capita, el color más oscuro, va a aumentar el detalle. En este es, digamos, la segunda capa de sombra. En la cuenquita del ojo agregamos una sombrita. Rodeamos el ojito. Y ahora me voy con la pestaña inferior. Aquí la pestaña inferior nace en la segunda línea del grosor de la piel, después del grosorcito de la piel. Sombreamos por debajo de esta pestañita, pero observa la posición del trazo, como en letra U o en una curva hacia abajo. ¿Sí? Peso natural de la mano. Unimos hacia el lagrimal, rodeamos aquí, cubrimos un poquito la zona del lagrimal. Solamente vamos siguiendo nuestro trazo en el boceto, muchachos. El trazo en el boceto al inicio es lo que nos va a dirigir. Marcamos la ojerita por debajo y hay un ligero plieguecito de luz. Un ligero plieguecito de luz. Y conforme se va despegando más de la silueta del ojo, las líneas de la pielecita son un poco más notorias, más marcadas y separaditas. ¿De acuerdo? Trazo simple va a ser menos trabajo ya. Sí va a ser menos trabajo, pero tienes que ir respetando las líneas de tu boceto. Dice, solo tengo un lápiz HD en alta definición. Con ese está bien. Con ese está bien, Matías. Es HB, Matías, con B de bueno, la B grande, B labial, HB. HD con D de dedo es la tel. Colocamos las linecitas alrededor o en el lado izquierdo de la nariz. Todo esto es ya delineando o marcando la texturita en la piel. Digamos que la primera trazo que hicimos con el más clarito es es una sombrita clarita o son las arruguitas entre las líneas más marcadas. Voy a sombrear la naricita del lado izquierdo. Seguimos con los garabatitos.
debajo de la nariz marcamos la fosa y hay una parte también de las arruguitas aquí. Y muy marcadita la comisura de entre la nariz y la boca, la que se dirige hacia la boca. Esta de ahí. Podemos sombrear un poco debajo de la nariz, una capita de tono medio. Una capita de tono medio, silueteando un poquito. Hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho. Sombreamos. Todo este lateral lleva un poquito más de sombra. Y podemos agregar los puntitos, los poros en la nariz, las arruguitas también. Con ese mismo lapicito. Entre los ojos, a la altura de los lagrimales, hay líneas horizontales. Y la línea vertical que une hacia la ceja. Las lineecitas simétricas que están a la izquierda y a la derecha, bien marcaditas también. Voy a completar el lado izquierdo de la mirada. Ahora continúo con la ceja. Y aquí en la ceja simplemente voy siguiendo el tracito. Y ya se ve con muchísimo detalle el vellito en la ceja. Desordenado, trata de hacerlo de la raíz hacia la punta. Ligeramente chueco el trazo del vellito. En una sola intención, cada vellito, por favor, en una sola intención, no te regreses a remarcar un vellito si no te gustó la posición, ¿no? Así que se quede en un solo trazo. Con ganchito, ¿no? Rodeamos el ojito. Y cubrimos la patita de gallo hacia la oreja. Es simplemente una segunda capa que nos ayuda a definir mucho más nuestro dibujo. Ya se dieron cuenta que se define un poco más. Todavía no le metemos gran cantidad de sombra. Hay unos puntitos, algunas manchitas. Fíjense, aquí hay unos como unas pequitas, ¿no? Como unas pequitas que aquí sí los podemos hacer incluso con ese tonito medio. Unas pequitas que están aquí entre la nariz y el ojito. Y una poca de sombra aquí debajo. La única condición es que sigan las líneas de la piel en la fotografía. ¿De acuerdo? Ya se ve un poquito más completo, ¿no? Vámonos con el ojo derecho. Regresamos y delineamos primero la parte del ojo. Línea interna, presión normal de la mano. Textura en el lagrimal. Base del ojo.
iris, bien delineadito también el iris, pupila, brillo y la texturita de el iris como llantita. ¿Se acuerdan que les dije que para ese tipo de dibujos, o bueno, dependiendo del tipo de dibujos, es el mood de las canciones, ¿no? ¿Qué canciones pondrían en este ejemplo, muchachos? ¿Qué canciones le gusta a tu abuelito o a tu abuelita? Les recomiendo este, mira. Yo ya tengo mi lista. Puros boleros románticos, ¿se acuerdan que les dije? Ahí va. Decirle si tú entristeces, ¿Sí reconocen esa? no quiero que la duda Bueno, los más grandes, los más pequeños, en algún momento les van a tener mucho, mucho amor a ese tipo de canciones. Miren, ahí va. Ah, alma ya se me si perdió. me siento junto a tu amor. No, hombre, ya se me perdió la canción. Porque tú ven. Bueno, pues haga cuenta de esas. Bien romántico, ¿no? Es que hace frío, muchachos. Aquí en Monterrey está haciendo frío ya. Hoy nomás. Un poquito ese mood, ¿no? Tantito nada más, para que entren en el ambiente. Continuamos con el ojito derecho. Dice Alejandro, a mí me gusta mucho una que más o menos dice así, que se quede el infinito sin estrellas. Muy bien. Muy bien, Angie. Sí, o sea, ya sabes, ¿verdad, Angie? Completamos todo las pestañitas, por favor. Hoy no más. Como para estar con un chocolate caliente, un panecito y literalmente, como se dice, ¿no? Bailando las calmadas. Bueno, Angie. Así bien pegadito, cachetito con tu dibujo. Te vas a manchar así de negro el cachete. Para que le tengan cariño a su dibujo. Ándale con panecito de muerto, ándale con pan de muerto. Un chocolatito. Ya va. De hecho, trae gorrito el señor de este, pero tiene frío. Tiene una mirada así de que quiere panecito de muerto. Sigan las líneas de su boceto y las líneas de la referencia. A W inolvidable. Son las 6:27. Temperatura está bien frío. Bueno, está fresco.
Colocamos todas las linecitas aquí en la piel. Ah, pero déjate abajo tantito. A ver, ahí está mejor para que escuchen un poquito mejor. Ahí ya está mejor, ¿verdad? Enmarcamos los deditos, aquí solamente los enmarcamos para saber la sombra. Les digo que el año pasado me tocó pintar a dos abuelitas y les preguntábamos a las abuelitas que cuál eran su música favorita y me dijeron que los boleros románticos, allí se acorda, se va a acordar. Y cada que hacía los bocetos fueron dos abuelitas y en cada boceto ponía esas canciones porque tenía que entrar en el sentimiento de las abuelitas. Y de hecho en la sesión de fotos les pusimos precisamente los boleros románticos para que se pusieran en ambiente, ¿no? Las abuelitas, sí. Y luego las caritas así de romanticismo, ¿no? En la foto salieron bien padres. La ceja, muchachos, igual, despeinadita. Dice, mi abuelo tiene una camioneta que le pones caseta y tiene puros cassettes de esa música. Qué padre. Completamos el cachito de frente, por favor.
cachito nada más. Voy a continuar con una parte de las uñas, una parte de los dedos, más bien una parte de los dedos, incluyendo las uñitas, aquí una parte del bigotito también. La punta del dedo, en el dedo meñique, aquí tiene una sombrita de tono medio, que va abrazando con texturas, así como lo hicimos al inicio en el boceto, y las líneas de la piel, las que están en la parte superior, en la zona más clara, remarcan un poquito más fuerte. La uñita no va totalmente delineada, pero sí lleva sombra alrededor que no toca la uña. Esa sombrita alrededor dejando la uña un poco más clara. Y todo con el segundo lapicito. Seguimos con el HB. Seguimos con el HB para delinear. Ese sí es cierto que se antoja un chocolate caliente, ¿verdad? Dice Pamela, ya con esas cancioncillas, ¿no? Un vinito tinto, ¿cómo nos caería así un vinito tinto? O un chocolate caliente, una lechita caliente. Me voy a pasar al dedito anular. Un cafecito, ándale. Un cafecito con un panecito así sabroso. Sentado con una cobija, un café y viendo películas en Netflix. Muy bien, dice Emiliano. Definimos las arruguitas en la piel del dedo, muchachos. Canciones te relajan un montón para los que sí aprecian la música. A mí me gusta muchísimo. Muchos me critican que dicen que tengo gustos de viejito. Y pues la verdad sí, tengo gustos de viejito. Me pongo de las gorritas de viejito también y ando así con esas rolillas. Voy en el carro manejando a 30 kilómetros por hora en la carretera, en la avenida, con estas canciones. Colocamos el dedito medio. Hoy no más. Aquí le agregamos una sombra de tono medio, por favor. Colocamos un tonito de tono medio en esa parte. Solamente voy a llegar hasta la primera, más bien hasta la segunda articulación del dedito, y aquí voy a parar un poco. Hasta este punto nada más voy a llegar un poco y aquí me detengo. Y por favor, Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor, hasta este punto de los dedos. Porque nos vamos a traer el tercer lapicito para colocar ya una parte de la sombra. ¿Dudas hasta este punto? Gracias, Ani. Bien, tráigase por favor el lápiz más oscuro, el 6B. Tráigase el lapicito más oscuro. Vamos a colocar ya un ejemplo para la sombra. Lo vamos a enfocar en esta parte derecha. Ojo derecho, mano, ceja derecha, una parte del gorrito, nariz. Y nuevamente con el lápiz más oscuro, por favor. Me acerco al detalle del ojo derecho. Y voy a comenzar a delinear, pero van a observar aquí es donde le tienen que perder el miedo. Es como cuando
Un ejemplo bien raro es como cuando sientes frío y poco a poco va a prender la calefacción, ¿no? Y que la calefacción va de menos a más. No sientes el cambio de golpe, vas de menos a más, vas aclimatándote. Y aquí algo muy similar es el hecho de que poco a poco comenzamos con una capa clara, vamos aumentando el tonito a un medio y luego llegamos a un oscuro y no nos dimos cuenta por, por el grado que lo fuimos colocando capa por capa. Que si coloco un diseño con capa muy clarita e inmediatamente le pongo el 6B, ahí sí vamos a decir, ah, caray, espérame, pues, se ve demasiado y ahí es donde les da un poquito de miedo. Si lo hacemos gradual, de más claro al más oscuro, no se nota o no sientes ese cambio tan brusco en los detalles. Así que en por favor, vamos a delinear con el color más oscuro, retocando nuevamente desde el ojo. Observa el cambio. Y ya con la pupila, ahí ya se ve mucho el cambiecito que con el peso normalito de la mano, textura en el iris, mire, la texturita en el iris. Observen la fotografía y texturizamos un poquito el iris. Me voy a acercar un poquito más a esta parte. Arco en el ojo en la parte superior. Peso normal de la mano, si le quieres clavar un poquito más para ver hasta qué grado de oscuridad te da, le puedes intentar, pero asegúrate de delinear solo las partes más intensas, no se trata de rellenar todo. Y con ese también modulamos el peso. Miren, el glóbulo ocular no lo dejen vacío, aquí tiene texturitas. La sombra sobre el iris en la parte superior es muy notoria. Es sencillamente la sombra que proyectan las pestañas sobre el ojo. 6B es correcto, Yaneli. Estamos utilizando ahora el lápiz más oscuro. ¿Sí? La tercera capita de color. Delineamos el iris. La pestañita. Lleva un poquito de sombra por detrás. Y uno que se va a notar muchísimo antes la cuenca del ojo. Perdón, el glóbulo ocular. Hay unas venitas por aquí que también puedes marcar con este lapicito. Y la cuenca del ojo es la que vas a notar con mucha diferencia o un poquito más de diferencia. Si le presionas un poquito más fuerte con este lápiz, fácilmente vas a obtener una sombra muy, muy padre. Toda esta sombrita. Debajo del ojo. Vamos sombreando, modulando el peso de nuestra mano. ¿De acuerdo? Modulando el peso de nuestra mano. Rodeamos el ojito. Presiona suave para unas sombritas más tenues, pero muy amplias, que no se vea la rayita ya. Te vas a dar cuenta que con este lapicito fácilmente o más rápido se va a acabar, se va a gastar un poquito más rápido, porque como es uno de los lápices más suaves, fácilmente se va desintegrando, se va a deshacer el grafito y se le pega en el papel mucho más sencillo. Muy bien. Ahí le puedes clavar fuerte, en la cuenca del ojo. Con el peso normal si ya te dio mucha oscuridad y si no, pues presionar un poquito más fuerte. Fácilmente vas a obtener mucha sombra. Voy a sombrear el lado derecho de la nariz. Generando texturitas de igual manera. Hay unas pequitas también en el lado derecho. Esas pequitas las marcamos. Y vamos a observar sencillamente que las capas que se van agregando van completando cada vez el dibujo con muchísimo, muchísimo detalle. La primera capita resultó las líneas o las arruguitas más claritas en el dibujo.
La segunda capa, pues las líneas neutrales. Y la tercera capa va a terminar con la sombra debajo de la nariz. Puedes agregar otros puntitos, delinear un poco más algunas líneas de expresión, arruguitas. Debajo del ojo. Contorneamos los dedos. Aquí también es para enmarcar y generar una sombrita de degradado. Miren este huequito. Todo el contornito del ojo. Presiona ligerito si no quieres dar tanta sombra. Presiona fuerte si crees que le falta más cantidad de línea o pliegue en las arruguitas. También una muy buena herramienta si crees que te pasas un poquito de sombra con el borrador, sencillamente con la goma moldeable, limpiar un poco. También nos va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Voy a sombrear un poquitín los dedos también. Las partes más oscuritas. La línea más oscura. Toda la sombrita suave, muchachos, suavecito. La arruguita en el dedo. La separación entre los dedos. Y conseguimos una muy buena sombra de degradado entre los deditos. ¿Ya notaron la diferencia, muchachos? Miren, ya se ven las tres capitas, ¿no? Tono claro, tono medio, tono oscuro. ¿Estamos de acuerdo? Termino de sombrear aquí el dedito. Me voy a pasar hacia la ceja. Aquí arribita de la cuenca del ojo que va mucha sombra. En la ceja aquí tenemos que oscurecer y agregar más cantidad de vellito para sombrear y amontonar un poquito más cabellitos. Ahorita hacemos un ejemplo de la barbita también. Aquí debajo de la ceja
obscurecemos muy suavecito, primero muy suavecito hacia alrededor, con garabatitos, como les mencionaba al inicio, con garabatitos debajo del gorrito. En la frentecita. Y aquí me voy a pasar un poquito al lado derecho. Es correcto, Juan Pablo, ahorita les muestro el de la mañana también. Aquí directamente con este, para que noten un poquito el contraste que va a ser, como aquí no le delinean todo este cabellito del lado derecho, no le delineamos, podemos hacerlo directamente con el lapicito más oscuro, pero tienes que modular muy bien tu mano, poca presión y mucha presión donde haya un poquito más de sombra. Pero como ya comprendimos hasta este punto un poquito el cómo se van comportando las capitas conforme se van agregando, pues sin miedo, ya espero que le hayan perdido un poquito de miedo, directamente con el 6B, hacer la sombrita en el cabellito del lado derecho. Y eso es muy similar a lo que vamos a trabajar también en la barba. Todo este espacio. Con muchísima, con mucho cuidado y con mucho detalle. Vamos agregando las linecitas del pelito. Puede ser pelito blanco, puede ser pelito oscuro, si le quieren dejar el fondo blanco. Recuerden que es únicamente también parte del estudio de cómo se realizan, muchachos. Hay quienes les gusta muchísimo cómo se ven las capas del proceso. Si lo quieren dejar incompleto, que se vean las tres partes, ¿no? El trazo claro, trazo medio, trazo oscuro, lo pueden dejar, pero también lo pueden completar para que intenten practicar un poquito más. Les voy a dejar un poquito de tarea para que quienes lo quieran completar, adelante. Y si lo quieres dejar así, también está muy bien, pero que hayas practicado los tres es lo esencial en esta práctica, lo básico, lo esencial de haber conocido las tres capitas, y ya tú decides si te gusta, continúa, acaba el trazo. Voy a colocar un poquito de la textura en el tejido, en la parte superior del gorrito. Aquí voy completando. Con este lápiz va a ser mucho más sencillito hacer el tejido, mira. Mucho más sencillo va a ser el tejido. Completamos esta parte y pues aquí nos va a llevar mucho tiempo también. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Voy a completar la parte de la nariz. Al final, ustedes deciden si le quieren poner laca, si se le puede poner, porque suelta un poquito de polvito. Si no, no pasa nada, nada más. No suelta demasiado polvito como un carboncillo o como un lápiz mucho más oscuro. Es su decisión si le quieren agregar laca o así dejarlo. Hay quienes no les gusta ponerle laca y lo pueden guardar así, nada más no rasparlo demasiado. Voy a completar un poquito esta parte de la naricita. El relleno suavecito, suavecito, con líneas circulares. Mira, aquí en la naricita llevo un poquito de líneas circulares para rellenar.
pero muy suavecito. Dudas, muchachos, ¿cómo van hasta este punto? Dice que es la laca. La laca es el spray que se le pone al final de un dibujo, el aerosol. Es un plastificado, es una laca plástica en aerosol que se le coloca a los dibujos en seco, a los que manchan más. Aquí me voy a pasar con el ojito. Y me quedan 7 minutitos para poder completar esta parte del ojo. Y repito, ustedes deciden qué tanto le quieren seguir avanzando. Si quieren que que dejen ver así las tres capitas, ya ustedes también lo pueden decidir así. Recuerden que, repito, es un estudio. Se trata de comprender la manera de cómo hacerlo y ya si te gusta lo continúas y si no, así está correcto. Y se puede poner música. Si les gustaban los boleros románticos, mis canciones de viejitos, las calmadas. Ahí va. Los que ya me conocen saben que me gustan mucho eso también. Dice Greta, ninguna música puede ser de viejitos. Sí, esa música es de viejito, porque los jóvenes de hoy no la escuchan. Es una de las razones principales. La música, no, como no es música popular, no es música este, pop, las nuevas generaciones no la escuchan. Entonces, hoy son otros tipos de música muy rara. Muy bien, Ricardo. ¿Quién más tiene alma de viejito, muchachos? Yo sí tengo alma de viejito. A mí me gustan mucho las cosas de antes, ¿no? Empezando por la música. Esa música nadie la escucha, incluso ya ni hay estaciones. Solamente hay una. Hay una, bueno, sí, la AW, precisamente me gusta mucho la AW. El jazz, muy bien. Se ríen de mí cuando voy así es de verdad, voy manejando y pongo esas canciones. Y voy bueno, no, tampoco a 30 kilómetros por hora, sino, o sea, unos 60, 50, 60, así por la carretera. Bien tranquilo, bien tranquilo y así y la canción así bajito, ni siquiera tanto. Muy bien, Pamela. Hay canciones muy buenas de hoy, fíjense, pero me gustan mucho las actuales, las canciones actuales, la música actual. Me gustan mucho las que hacen tipo covers de los 80, 70, 60 y para atrás, pero que la popularizan a la época actual. Sí, o sea, que la trasladan, hacen un estilo muy retro, ¿no? Estilos retro. Está bien, está muy interesante cuando logran adaptar precisamente esas. Radiofonógrafo es correcto. Hay diferentes, hay bien poquitas estaciones, ¿eh? O sea, entonces sí, muy poquitas estaciones. Juan Gabriel está padrísimo también, claro que sí, Fernando.
Juan Gabriel también estaba. Lo escucho mucho también, Juan Gabriel. Marco Antonio Solís, no tanto, fíjate. Marco Antonio Solís no, no tanto. Juan Gabriel sí. Luis Miguel sí, pero fíjate que Luis Miguel nada más las canciones de los boleros románticos, porque no las escribió él, nada más las interpreta. Canta muy padre Luis Miguel, es un ícono, pero las canciones que interpreta, ese sí está padre. Camilo Sesto. Me gustan mucho, fíjate, los Panchos, de hecho ahorita salió una cosa de los Panchos, no sé si la escucharon o no. Julio Jaramillo, Javier Solís. Dice, ¿qué pasó en la tercera capa? No, pues ya estamos aquí en la tercera capa. Notaron el cambio, muchachos. Notaron el cambio, pero ya fue modular, ¿no? Ya fue de poquito. Ya no fue de golpe el cambio del color. Aquí voy a adelantar un poquito nada más la sombrita en el bigote. Solamente la sombra en el bigote se coloca en esta parte. No, no se va hasta abajo. Hasta abajo ya es muy tenue el trazo. Incluso con la primera capa se puede quedar. Pero todo esto es una sombrita más sencilla. ¿Sí? Una sombrita más sencilla. Tiene la separación del bigotito y el labio. También una sombrita muy sencilla. Y a mí me gustan las canciones de Luis Miguel por culpa de mi mamá. Siempre las pone muy bien por tu mamá. Es que si escuchan, muchachos, tiene una muy bonita letra. Son canciones poéticas. Tienen un muy bonito mensaje. La letra es muy padre. La letra tiene un muy buen contenido. Muy bien, Benjamín. Ahorita lo voy a ver. Ahorita me escribes, Emiliano, por WhatsApp, por favor. Dice, creo que así se escribe, las de Selena. Ah, no, pues sí, también la reina del Tex-Mex, esa. Ah, sí, claro. También esa. Bien, muchachos, pues ahí se siguen divirtiendo. Lo voy a dejar hasta este punto. Vean el cambio, las tres capitas. Poco a poco le vamos agregando. Se dieron cuenta que cada capa tiene un muy una muy buena aplicación. La primera es la más importante de todas, el boceto, la base. La segunda, el delineado, te ayuda a definir, a resaltar las partes principales. Y el tercero ya te completa con la sombra y le da el acabado de volumen. Muy bien, así que en este ejemplo es para que le pierdan un poquito el miedo y que no, el de la mañana, cuando apliquen un dibujo, no, no lo hagan directamente con el trazo. Antes de mostrar el de la mañana, ya para terminar, muchachos, antes de mostrar el de la mañana, por favor, en una esquinita, aquí abajito, en una esquinita donde gusten, vamos a hacer un ligero resumen de estos tres lapicitos. Mencionábamos que el 6H, agarren el lápiz más clarito, por favor. El 6H, hacemos como nuestra paletita de color, ¿no? Aquí coloco 6H. El 6H es el primero, ¿sí? Observen el cambio de color. Después está el HB en una esquinita. HB. Y el tercero es el 6B. Y con esto completamos al menos una capa
de 3 colores. Y claro que si el 6B le presiono un poquito menos, consigo un 4B, 5B. Si al HB le presiono un poquito más, consigo un 3B, un 2B. O si le presiono mucho menos, pues ya se me van hacia la letra H. Y si al 6H le presiono un poquito más, pues ya casi se acerca el HB. Entonces es modular. ¿Sí? Que si al 6B le presiono mucho más fuerte, con mucha presión, pues a lo mejor logro aumentar a un 7, un 8B. Y que si al 6H, el más clarito, le agrego bien poquita presión, ya casi se desaparece el trazo y puedo hacer un 7 u 8H. ¿De acuerdo, muchachos? Esos son los tres colorcitos, la escala de grises que se utiliza muchísimo y repito, no nada más en lápiz, sino en acuarela. Miren, es el que hicimos en la mañana. Es una abuelita. Misma aplicación, todas las arruguitas de las tres capitas de sombra. Se notan los tres colorcitos, el tono claro, tono medio y el tono oscuro. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Espero que les haya gustado, que les haya servido.